Gracias, don David Palmeros. Espero se esté escuchando. Si me pueden confirmar por WhatsApp. Bueno, entiendo que sí se está escuchando. Bien. Buen día, hermanos. Buen día. Saludos desde Chile. Tengan todo un super sábado de pensamientos positivos, de descanso y por sobre todo pensamientos de lo porvenir. Veía durante la semana un reporte del Istas Real Time, que es una página que se dedica a las estadísticas de los sitios web, que mostraba que desde Argentina hemos tenido algunos conectados, a lo menos 8, así que de igual forma les deseo a ese lugar, quien quiera que sea, les deseo también un feliz sábado. En estos tiempos modernos y cambiantes, de vaivenes económicos, donde se siente una cierta inestabilidad en el aire, aún tenemos esta facilidad de que podamos conectarnos por esta vía que de repente se nos pone algo chúcaro, no nos deja conectar, pero entendemos que Dios hace ciertas cosas para que nosotros le pongamos más empeño y preparemos de mejor manera, con más tiempo. El señor Armstrong también ocupó en cierta manera la tecnología para divulgar la santa palabra de Dios. Lo hizo con la radio, como sabemos, que en aquellos días recién comenzaba, lo cual trajo que muchos conocieran a Dios. La forma de entregar el mensaje puede haberse renovado en cierta manera, pero el mensaje sigue siendo el mismo y debiera ser el mismo hasta el día de hoy. Como dice la santa palabra de Dios, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, como lo hemos leído en Hebreos 13:8. Y también nos entrega el querer y el hacer según sea su voluntad, como lo indica Filipenses 2:13. Sabemos que Dios forja su familia cada día y se reproduce a sí mismo. El Padre sigue trabajando en ello, al igual que lo hace su Hijo Jesucristo. Sabemos que Dios no cambia, Él es perfecto. Las personas sí que podemos cambiar, ya sea para bien o para mal, pero los que hemos elegido este camino, hermanos, estamos llamados a cambiar, buscar la perfección, como hemos escuchado en algunos sermones también. Dado que nuestro compromiso es con Dios, debemos seguir adelante cada día, caminando, siendo consecuentes con lo que leemos en su palabra y por supuesto en lo que hacemos cada día en lo particular, y también, por no qué no decirlo, en lo que hacemos en lo grupal. Ahora que se nos acerca raudamente la Pascua, donde
renovamos el compromiso que hemos adquirido con nuestro Padre, que es el real dueño de todo y de todo lo que vemos y de todas las cosas, somos llamados al autoexamen. Nuevamente, o reorganizar nuestras ideas, nuestras actitudes, nuestra forma de vida y colocar en orden nuestros votos de arrepentimiento, lealtad, paciencia y muchas otras cosas, lo cual nos hace blanquear nuestro corazón y mente, por supuesto, de toda aquella contaminación que hemos recibido durante un periodo de tiempo. Somos llamados una vez más a la autoevaluación, y para ello deseo repasar con ustedes algunos detalles, porque somos meros estudiantes, debemos reconocerlo, somos meros estudiantes de la santa palabra de Dios, que con humildad y arrepentimiento acudimos a la solemne hora y en el día señalado para renovar nuevamente aquello que necesitamos de año en año. Hoy nuestro presente y en nuestro presente estamos trabajando para el futuro, aprendiendo a ser buenos discípulos en un camino que nos lleva a la vida eterna, una vida muy distinta, donde trabajaremos con Cristo, como sabemos, en su plena gloria y poder. El sacrificio de Cristo, hermanos, el corderito que pronto recordaremos para perdón de pecados pasados, es nuestro pie inicial que nos da nuestra salvación en este camino de vida. Si perseveramos y continuamos, si no, se transformará en un rito más de todos los que hay allá afuera. Todo lo que hagamos en este camino, hermanos, durante nuestra vida física, por dominar, por guiar, por crear en nosotros carácter, tenemos el Eterno que nos ayuda. Pero también, hermanos, dependerá mucho de nosotros, de cada uno en particular, de nuestro esfuerzo individual, de nuestra valentía que podamos tener en este camino. Dios nos conoce y está dispuesto a ayudarnos, a fortalecernos en nuestra perseverancia, en lo que queremos hacer en este camino, hermano. Veamos por favor, para comenzar, veamos por favor en Lucas, que nos relata un episodio muy interesante e importante de Cristo. Lucas versículo 6. Lucas versículo 6, capítulo 6, versículo 12. Dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cristo fue al monte a orar. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: Simón, a quien llamó Pedro, a Andrés su hermano,
Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Por estos versos podemos descubrir que muchos discípulos seguían a Cristo, ¿verdad? Personas, individuos, todos diferentes unos de otros, tal como lo somos hoy en día, hoy, nosotros, diferentes, pero con un pensamiento común. El verso dice que él oró toda la noche al Padre. Suponemos que oró al Padre para escoger a estos 12 hombres, estas 12 personas, de entre muchos. Eran a lo menos más de 82. ¿Por qué digo esto? Porque según el mismo Lucas en el capítulo 10 lo menciona. Podemos ver que aún lo hace. Llama y escoge de entre más de 8.000 millones de personas que existen hoy en día en este planeta, para que tomen cierto camino, con un cierto estilo de vida, en unas fechas determinadas, reseteando su vida de año en año, desaprendiendo maneras de este mundo, eliminando lo malo y rescatando lo bueno, para comenzar un camino nuevo cada vez que nos lleva a ese futuro que esperamos, que es que venga su reino. El ser discípulo implica indudablemente el estudiar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Estudiamos esto, por lo tanto, somos discípulos. Lo cual nos hace descubrir nuestra capacidad que tenemos para aprender. Cristo, sin duda, lo vio en aquellos hombres que Él escogió en esa noche, en ese día. Vio sus potencialidades, vio algo especial en ellos, y lo ha hecho también ahora con nosotros. Muchas veces no lo entendemos, y también Él reconoce que tenemos algunas falencias, aquellas otras cosas, las negativas, que son muchas, por cierto, algunas muy visibles, otras no tanto, pero Dios nos conoce y sabe quién es quién aquí. Son cosas obviamente que nos contaminan, pero Dios ve lo que nosotros no vemos, que podemos ser transformados. Dios, con su infinita paciencia, nos deja ser hasta que nos da un cierto aviso, deja que el enemigo nos toque para ver si reaccionamos o continuamos en la misma senda. Recordemos que tenemos el libre albedrío y también tenemos aquello que Dios ha hecho desde el principio, nos tiene reservados desde antes de haber nacido, como dice la palabra de Dios. En 1 Corintios, voy rápidamente ahí, 1:28 dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Si somos llamados a este camino, debemos cambiar aquellas cosas que nos contaminan
siendo siempre muy firmes y sin tranza en lo que hemos aprendido acerca de la palabra de Dios y sus leyes, sabemos que vamos a tener situaciones imprevistas, debemos aprender a manejarlas con confianza en nuestro Padre, que dicho sea de paso, tendremos muchas situaciones imprevistas en este camino, de diferentes estilos y tipos. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos duros y debemos estar firmes. Sabemos que el Padre es el que llama y desea que sus discípulos, estudiantes, produzcan frutos. Esta entidad invisible, al cual llamamos Dios, invisible a nuestros ojos, por supuesto, que hace cosas muy visibles en las personas, en sus hijos escogidos, los cambia, deshace lo que es y produce cambios. Como leímos, Cristo de entre sus discípulos escogió solo a 12, que llamó apóstoles. La palabra apóstol proviene de un vocablo griego que significa enviado, mensajero, embajador. En cambio, la palabra discípulos es representada en griego con la palabra koiné, con K, que significa dedicado a aprender. En el latín también significa estudiante o pupilo. En hebreo, la palabra discípulo es talmid, que también significa aprendiz o estudiante. Pero esta palabra en el hebreo es más amplia, porque agrega además que es un practicante aun cuando sea un principiante. Miren qué interesante y bonita diferencia de los idiomas. Me quedo yo con el hebreo, obviamente. Ser un discípulo de Cristo significa persona que está dispuesta a seguir a su maestro, que obviamente para nosotros es Cristo. Si es bautizada o bautizado, con mayor razón. Estás bajo contrato ya, firmado y aceptado. Y obviamente debes ser partícipe de las ordenanzas dispuestas en la palabra de Dios a sus bautizados o bautizadas. El discípulo siempre debe aspirar a llegar a ser como su maestro, ¿cierto? Procurar hacerlo, esforzarse. Y para lo cual debemos guiarnos por los mandamientos en esta vida terrenal que tenemos, y debemos ser 24/7 participantes siempre de aquello, tenerlo siempre presente. Veamos por favor unas palabras de Pablo en Primera de Corintios, un llamado, como sabemos, por Dios a través de Jesucristo, de una forma muy especial, un llamado a la fuerza, podríamos decir, para un uso santo, como dijimos, dentro de este mundo gentil, que luego se transformó en un ministro, según leemos en Efesios 3:7.
Pero veamos por favor en Primera de Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11, versículo de 1 al 3. Dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Imitad lo bueno, dice también la palabra de Dios en Tercera de Juan. Imitar al maestro, reteniendo las instrucciones. Obviamente esto tendrá su costo, grande o pequeño, sin duda. Nos caeremos muchas veces, pero lo importante, hermanos, es reiniciarse cada vez pidiendo perdón a Dios con oración y súplica, como hemos aprendido. Lo hacemos ante Dios de año en año, en una fecha muy especial, donde representamos la sumisión a Dios en lo que hacemos, cuando renovamos nuestros votos. Cristo mismo definió cuáles son las características y requisitos para ser un discípulo obediente. Algunos requisitos muy duros, difíciles, pero que representan lo delicado y serio que es ser un estudiante de la palabra de Dios. No podemos andar un día sí, un día no. Tenemos que tomarlo con seriedad. Veamos por favor en Juan, capítulo 8 de Juan. Juan, capítulo 8, verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Interesante palabra esta, permaneceréis, o permaneciereis, más bien dicho. Esa es la palabra, permaneciereis. Y esta palabra tiene interesantes sinónimos, como por ejemplo, dice persistir, durar, subsistir, perdurar, insistir. Ojo con estos sinónimos. Según pude revisar también, la palabra permaneciereis que usó Cristo en este verso corresponde a una conjugación de la palabra permanecer, obviamente. Está en futuro condicional en segunda persona plural. La explicación del tiempo verbal es un poco compleja, confusa, difícil de captar. Pero básicamente quiere decir, a la luz de los sinónimos, dice: si ustedes duran practicando mi palabra, serán mis verdaderos discípulos. Esto obviamente nos hace comprender mejor los versos de Mateo 10, 22 y 24, 13, que no vamos a ir allá ahora, pero para que lo vean después. Bueno, como sabemos, nada es fácil en la vida,
nada, ninguna cosa. Y para un escogido de Dios, con mayor razón, no va a ser fácil. Tenemos muchas veces infinitas desbarajustes que nos alejan de Cristo, nos alejan de Dios y de su santa palabra. Somos carne, como decimos, dados a debilidades, dados a caernos, a tropezarnos, propias de esta vida física que tenemos. Pero Dios lo ha previsto, hermanos, ha previsto todo esto. Y nos anima a seguir, nos anima a salir del pecado a cada uno de nosotros. ¿Con qué? Con la Pascua, con panes sin levadura, que nos refuerzan que Dios nos sigue esperando, hermanos, y recuperando, porque nos recupera de allá afuera. Para continuar en esta batalla de vida, en esta lucha diaria. Debemos esforzarnos, debemos descubrir que podemos hacerlo, hermano, hacer lo mejor cada día para Dios, superar lo que teníamos por hecho en nosotros, superarlo, mejorarlo, permaneciendo y practicando lo que sale aquí. Veamos por favor en Lucas, verso 14 de Lucas. Verso 25, dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Directo. ¿Qué quiso decir Cristo aquí? Con estas palabras duras, palabras fuertes. Sabemos que la disposición en este camino es importante, la disposición. Y si hay oposición, mala onda, como diríamos en Chile, indudablemente tendremos que elegir. Si queremos seguir, debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que sea necesario para ser su discípulo. Conversaba con un compañero de la secundaria durante la semana y me decía que cada vez le quedan menos amigos. Porque todos, o la gran mayoría, han seguido tendencias muy de moda hoy en día, cambiando su manera de pensar, siendo laxos o light, o como se le quiera decir, con ciertas actitudes que tienen las personas, ciertas formas de vida. La política lo ha inundado todo, sabemos, introduciendo ciertos pensamientos en muchas personas, en los más jóvenes indudablemente, porque los jóvenes serán los adultos del mañana, contaminándolo todo. Entonces, los miembros, discípulos, o que tratan de seguir un cierto camino, van quedando arrinconaditos por ahí, que no se vean mucho. Hay una cierta similitud con nosotros. Nos vamos quedando sin amigos. Ya sea porque nadie sigue este camino, porque los pensamientos van cambiando, son otros, o sencillamente otros abandonan. Los que hablamos el mismo idioma, hermanos,
debemos aprender a ser discípulos. Y para ello veamos una escritura cortita en Juan, capítulo 13 de Juan. Capítulo 13 de Juan, versículo 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. En Primera de Juan, veamos por favor en Primera de Juan, pasemos rápidamente a Primera de Juan. En el capítulo 2 de Primera de Juan, verso 15, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Claro, cuando seguimos al mundo y sus tendencias, ocurre que la relación con Dios se enfría, se deteriora, se minimiza, nos alejamos. ¿Y somos presa de quién? Todos sabemos de quién somos presa. El costo de ser un discípulo es que Cristo siempre debe ser nuestra prioridad. Si notamos que nos dejamos llevar por el mundo, debemos orar, debemos ayunar y apartarnos de todo aquello que contamina nuestro camino. Es lo que debemos hacer, ¿no? Recordemos lo que dice Efesios 6, 12, que dice: no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El enemigo, como sabemos, se vale de todo para alejarnos, sea nuestro propio orgullo, nuestras propias vanidades, en fin, muchas cosas. Pero volviendo a Lucas, en el verso 14, en el capítulo 14 más bien dicho, volviendo a Lucas 14, Lucas 14, verso 27. Dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ninguno aquí ha sido crucificado, por lo que yo sé, por lo que yo entiendo. Pero aquí se refiere al viejo ser humano, al viejo hombre, al pecador, al que se niega a arrepentirse para ser transformado en otra persona, negándose a sí mismo, dando la espalda al viejo hombre, el yo, el que cree ser más que el otro, el vanidoso, la vanidosa, el intransigente, que es pariente cercano del orgullo, el que no perdona. Todas estas cosas y otras muchas, hermanos, están en conflicto con la voluntad de Cristo para ser un buen discípulo. Veamos en Juan, más
bien dicho, volvamos a Juan, capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y en mis palabras, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué maravilloso, ¿no? Si cumplimos como corresponde. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Maravillosas palabras, hermanos, para practicar, trabajar estas palabras en nosotros cada día, para prosperar en este camino y así tomar como corresponde nuevamente el compromiso que tenemos con el Padre de aquí a 2 semanas. Con el pasar de los años, hermanos, nos damos cuenta que la vida es corta, pasa muy rápido y comprendemos que hemos perdido mucho tiempo en situaciones que no tienen ningún futuro. Solamente el camino de Dios es el futuro real para nosotros. Hermanos, que no se nos pase la vida amarrado a viejas circunstancias, recuerdos, situaciones. Miremos el futuro. Busquemos al Eterno, hermanos, en espíritu y en verdad, mientras tengamos la posibilidad de hallarle, como dice la palabra de Dios. La vida corre rápido y tenemos una vez más la Pascua y panes sin levadura para agradarlo. ¿A quién? Agradar a nuestro Dios, nuestro Padre, con nuestro solemne compromiso.